Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí. Gracias por estar un día más con nosotros, acompañándonos en su radio, en su página de internet. Gracias por estar con nosotros en Koinonia Radio. Damos gracias a todos los que nos están escuchando a través del 800 AM de su radio, en sus casas, en su trabajo, dormidos, pues no, ¿verdad? Dormidos no nos pueden escuchar. Bueno, ahí acostaditos y con su radio encendido, sobre todo para seguir escuchando, para que nuestro espíritu, podemos hacer eso, hermanos, fíjense, tener la radio encendida, estar escuchando los temas y que Dios pues hable fuertemente a nuestro corazón. Bueno, bienvenidos a su programa. También les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de la página de internet, en donde quiera que te encuentres, hermano, hermana. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ver este tema, vamos a dar seguimiento a este tema, ¿verdad? Claro que tenemos que hacerlo siempre de la gracia, con la gracia del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo, pidamos que Él nos forme, que Él nos guíe, y especialmente yo te invito a que hoy le hagamos una oración especial, que hagamos esa oración que nos dé vida, ¿verdad? Que no hagamos nuestra oración rutinaria, cada día lo hacemos, pero vamos a pedirle a Dios para que nuestra oración no sea rutinaria, para que esta oración cada día deje un sabor en nuestro espíritu, ¿verdad? No nada más en nuestro ser consciente, sino también en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en todo nuestro ser, que quede impregnado, que quede lleno de esta presencia, de este Dios infinito. Bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor. Recuerda, tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque como nos dijo Jesús, el Espíritu Santo es el que va a venir a enseñarles, es el que va a venir a mostrarles, es el que va a venir a guiarlos, es el que va a venir en este caso, dice, explicarnos todo. Les dijo a los apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya para que venga aquel que va a venir a recordarles todo. Fíjense nada más, va a venir a recordarles todo, va a venir a aclararles, a explicarles todo lo que yo les he dicho, ¿verdad? Porque pues realmente si recordamos, los discípulos no entendían mucho de lo que les decía Jesús, ¿verdad? Había veces que, por ejemplo, cuando les anunciaba cómo iba a morir, ¿verdad? Y ellos en su interior o entre ellos mismos peleándose o discutiendo quién iba a ser el mayor, quién iba a estar, ¿verdad? En este caso, como decíamos en algún momento, como Andrés y Juan y Santiago le pidieron estar uno a la izquierda, otro a la derecha. O sea, no comprendían, ¿verdad? Por ejemplo, la multiplicación de los panes, cuando el Señor les dice, denles de comer, ¿verdad? La gente tiene hambre, está cansada, denles ustedes de comer, y ellos pues se ofuscan inmediatamente y se preocupan, ¿verdad? Piensan algo lógico totalmente. No tenían dinero, estaban lejos, ¿verdad? De cualquier lugar en donde pudieran encontrar una tienda, y de dónde, ¿verdad? Lógicamente era real. No tenemos, como le dijo Felipe, ¿verdad? No tenemos en dónde comprar, no tenemos ni 200 denarios nos bastan para darle de comer a toda esta gente. Y el Señor pues hace el milagro, ¿verdad? Entonces es difícil, decíamos, pero no imposible.
Siempre vamos a estar repitiendo esto, como dice en San Lucas, todo es posible para Dios, ¿verdad? Todo es posible para Él. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer como nos lo dice en el mismo Evangelio, ¿verdad? Como la hemorroísa creyó que al tocar el manto del Señor iba a quedar sana, como Jairo, ¿verdad? Cuando estaba su hija enferma, le dice, ve, impón tus manos sobre ella y sanará, ¿verdad? Ellos tenían fe, todos aquellos que siguieron a Jesús, San Juan, por ejemplo, y a Andrés. ¿En dónde vives, maestro? O sea, esa es la actitud que debemos de tener. Claro que hay momentos de dificultad, claro que hay momentos de que cuestan, pero no obstruyen o simplemente no nos quitan el poder tener esta fe, ¿verdad? En el Señor. Entonces, decíamos cómo es el Espíritu Santo el que nos da esta gracia, es el Espíritu Santo el que nos anima, es el Espíritu Santo el que nos da el deseo y el poder, sobre todo, la gracia para poder hacerlo. Vamos a pedirle, hermano, al Espíritu Santo. Si no lo conoces, dile en este momento, Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, quiero conocerte. Vamos a decírselo, díselo con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar delante de ti. Gracias por este programa que nos permites llegar nuevamente. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, te pedimos que nos llenes de ti. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en este momento para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos forme, Señor. Te pedimos esta presencia, que este poder del Espíritu Santo nos llene de luz, nos llene de gracia, nos llene de sabiduría, para que podamos hacer tu voluntad. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven presencia divina, ven amor del Padre, ven amor del Hijo, ven Espíritu de Dios. Deseamos ser discípulos, deseamos ser discípulas. Danos, Espíritu Santo, la capacidad de poder caminar siguiendo las huellas, que podamos caminar tras las huellas de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven tú que eres el Maestro interior, ven a mostrar tu voluntad en nuestras vidas, ven a quitar todo aquello que está tan pegado en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y pensamientos. Ven a liberarnos de todo aquello que no nos permita tratar de ser, buscar ser discípulos verdaderos, discípulos fuertes, discípulos coherentes de Jesús. Ven Espíritu Santo. Virgen María, también a ti te consagramos este anhelo de ser discípulos de tu Hijo amado Jesús. Madre Santísima, intercede por nosotros. Llévanos a Jesús, que podamos seguir tu recomendación como se le hiciste a los sirvientes en aquellas bodas de Canaán. Tú les dijiste, María, hagan lo que Él les diga. Y pudo realizarse este gran milagro de que el agua se convirtiera en vino. Te pedimos, Madre Santísima, que nosotros también podamos hacer lo que Él nos diga, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea renovada, para que nuestra vida sea radical y nuestro seguimiento sea un seguimiento radical a Jesús. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, primero más bien nos vamos a una pausa y regresamos ya con ¿qué es ser discípulo de Jesús? Regresamos, no se vayan. En el altar mi Dios está vivo, sangre por vino, cuerpo por pan, hacia el altar voy peregrino, a su banquete no quiero faltar.
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Iglesia Católica te acompaña. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos ya de regreso aquí en su programa Tras las huellas de Jesús y con esta formación profunda que estamos viendo, que es la formación de discípulos, ¿sí? Decíamos que ser discípulo, pues es aquel que sigue aquel que quiere ser igual, ¿sí? O imitar a un maestro. Vemos como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, cuando él estaba, antes de iniciar, ¿verdad?, su misión, su apostolado, pues por lo que se ve, ¿verdad?, que comienza a hablar la palabra, los evangelios, pues algunos querían o tenían discípulos, no lo revela, por ejemplo, como con San Pablo, ¿verdad?, cuando era Saulo, dice como de niño pues fue a seguir a Gamaliel, ¿verdad?, que es su maestro, y entonces como aquel discípulo veía en ese tiempo de Jesús, eran los discípulos, en este caso las personas, quienes escogían al maestro, ¿sí? No era el maestro quien escogía al discípulo, no decía, yo quiero que tú seas como yo, no, más bien era, yo quiero ser como tú, ¿verdad? ¿Y quién era un maestro? Pues alguien distinguido, alguien con valores pues profundos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, San Pablo, que escogió a Gamaliel, que era un judío, ¿verdad? Así con toda la extensión de la palabra, y pues él quería ser igual. Entonces vemos cómo nos deja ver esto, que en este tiempo de Jesús era las personas, en este caso los padres, escogían a sus hijos, a esta persona distinguida, esta persona honorable. Entonces vemos cómo con Jesús es totalmente lo contrario, ¿sí? Es Jesús quien tiene la elección, es Jesús quien toma la iniciativa, ¿verdad? Y llama. Él es el que llama, Él es el que invita, ¿verdad? Él es el que les dice, ven y sígueme. Entonces, vemos cómo lo vamos a ver esta formación a partir de la escritura, ¿sí? La escritura tiene muchos textos que nos hablan del ser discípulo.
Y nos da ejemplos, la misma palabra nos da ejemplos de los discípulos y las discípulas. En este caso, aquí, perdón, vamos a ver otra situación. Antes de Jesús, nadie, ningún maestro tuvo a mujeres por discípulas, ¿sí? Es Jesús el que viene a cambiar esquemas, es Jesús el que viene a mover, ¿sí? A mover a toda la sociedad y toda la manera de cómo funcionaba, ¿verdad? En este caso la ley, y es el primero que tiene discípulas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver a través de la palabra de Dios todos estos ejemplos, o algunos de los ejemplos más, sobre todo algunos más renombrados, ¿verdad? De los que fueron llamados a ser discípulos y también discípulas de Jesús. Y pues primero que nada tenemos que reconocer a Jesús, ¿verdad? Como ese discípulo por excelencia, ¿sí? Debemos de reconocer a Jesús como ese discípulo con mayúsculas, ¿verdad? Discípulo con mayúsculas por excelencia, al cual se refieren y del cual se derivan todos los demás discípulos. Nosotros queremos ser discípulos a ejemplo de Jesús, ¿verdad? A imagen de Jesús. De Jesús se derivan todos los discípulos, de Jesús se derivan todas las discípulas. Jesús es el primer discípulo, es el más fiel, es el único, ¿verdad? Y vamos a tener este breve estudio en donde vamos a contemplar, como les decía, a estos discípulos y principalmente a Jesús, el discípulo perfecto del Padre, porque no podemos separar el discipulado de la enseñanza de Jesús. Somos discípulos nosotros. ¿Por qué podemos ser discípulos? Porque fue primero Jesús el que fue discípulo y es el que nos pone el ejemplo, es el que nos lleva, nos enseña a ser verdaderos discípulos del Señor, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar del Antiguo Testamento, todos aquellos que el Señor ha llamado, ¿verdad? Vamos a iniciar desde el Antiguo Testamento, pero antes quiero pasarles unas citas bíblicas en donde nos hablan de este discipulado, de este llamado que Dios nos da. Es necesario que tengamos esto muy presente. ¿Por qué? Porque de aquí comprendemos el por qué el Señor nos llama y qué significa ser llamados discípulos de Jesús, qué conlleva, qué abarca, ¿verdad? Y primero pues vemos como en Mateo 28:19 nos dice, ¿verdad? Cuando ya el Señor va a ascender y le deja la misión a sus apóstoles, les dice, ¿verdad? Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué decíamos ayer? El discipulado se deriva a partir del bautismo, decíamos, ¿verdad? Para ser discípulo es necesario estar bautizado y con el sacramento del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús les dice, es un mandato, no puede ser discípulo. De hecho, si alguna persona en este caso conoce al Señor, no vivió la fe católica en su juventud o en su niñez, y ya de alguna manera pues el Señor y él mismo, ¿verdad? La misma persona, mujer, hombre, decide regresar en este caso a la iglesia católica, pues para tener un seguimiento es necesario que tenga sus sacramentos, ¿verdad? Porque no podemos, por ejemplo, no es lógico, ¿verdad? Que una persona que no tenga sus sacramentos y que se encuentre con el Señor siga sin querer tenerlos. No es como así, sino un requisito, ¿no? Si no tiene los sacramentos no entra, no, sino que simplemente hasta el mismo ser, nuestra misma naturaleza, nuestro mismo espíritu, nuestra alma pide tener, en este caso, esta gran bendición que son los sacramentos del Señor y que inician ¿cómo? A través del bautismo, ¿verdad? Entonces fíjense de dónde viene esto. Mateo 28:19. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? También nos dice
En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. También en Lucas 12:26 nos dice, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que le dejemos todo, que abandonemos todo, que lo dejemos en sí, ¿verdad? Que cambiemos de vida, pues no, ¿verdad? Aquí veíamos, ya lo vimos en algún momento, no quiere decir que te diga que aborrezcas y quiera venir y decirte, ya no quieras a tu mamá, no quieras a tu papá, no quieras a los tuyos, aborrécelos y quiéreme a mí. No, más bien es que tengamos un seguimiento más profundo y que el Señor sea el centro y los demás, nuestros demás familia y hermanos, pues enseguida, ¿verdad? Que no haya nada que se interponga profundamente entre el amor de Dios y el mío. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar plenitud y voy a poder amar a los míos con todo el corazón. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos, no se vayan. Puedo negar que lo que queda atrás desgarra mi alma. No puedo decir que la duda fallarte me mata. Que jugué a disimular que no era tu voz, que no me llamabas y me quedé vacío. No encuentro el camino si no es en ti. Te mentiría si te dijera que no tengo miedo, pues me siento frágil y apenas comprendo. Yo solo siento aquí dentro tu voz llamándome. A veces pienso, ¿por qué, Señor? Si nada tengo, más bien me sobran 1000 defectos. Yo solo siento aquí dentro tu voz que me dice ven. Oh, rómpeme en 1000 pedazos con tus lágrimas, lava este barro y moldéame como quieras, Señor. Oh, arráncame del mundo que amo y ponme en él como tu siervo, tu esclavo. Hágase, Señor, hágase. Te mentiría si te dijera que no te amo, pues necesito dar este paso. Yo solo siento aquí dentro tu voz llamándome. Sé que habrá muchos que no lo entiendan y lucharán para que mi vida no te la ofrezca. Cuenta conmigo, sosténme, Señor, que te seguiré. Oh, rómpeme en 1000 pedazos con tus lágrimas, lava este barro y moldéame como quieras, Señor. Oh, arráncame
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de febrero. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Estamos aquí en su programa Tras las huellas de Jesús, ya en nuestro tercer segmento. Y veíamos cómo dice, ¿verdad? Nadie puede ser mi discípulo si no aborrece a su padre. Deseamos que aborrecer no es en sí odiar o no querer, sino más bien tener al Señor como el centro, que nada interfiera. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo sabe. Cuando yo tengo el corazón abierto a Dios, cuando yo tengo mi corazón donado hacia Dios, no tan fácilmente voy a prestarme a situaciones, en este caso, por ejemplo, de pecado y demás. No que mi familia me lleve a pecar, quizás sí, quizás no, pero en sí es, no, como dice, nadie que pone la mano en el arado o voltea hacia atrás es digno de mí. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que seamos suyos, que seamos todos de Él, pero para darnos plenitud y así, teniendo al Señor como el centro de nuestra vida, podamos servir, amar a los demás, ¿verdad? De hecho, el amor transformado o el amor salido del corazón de Dios, nuestro amor chiquito, ¿verdad? Salido del amor de Dios, hace más felices a nuestros seres queridos que hasta si nosotros estuviéramos ahí buscando su felicidad en miles de cosas. No, ¿verdad? Por eso el Señor nos lo dice. Y en Mateo 9:9 también nos dice, nos habla del llamado de Mateo, ¿sí? Dice, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, como nos dice en Lucas, ¿verdad? En Marcos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y San Mateo, o Leví, que era un cobrador de impuestos, dice la palabra de Dios, se levantó y le siguió. Fíjense nada más. Eso es, ¿por qué San Mateo, si nosotros nos preguntamos, o Leví en ese momento, ¿por qué pudo darle esta respuesta inmediata al Señor? ¿Por qué? No sé si ustedes se han preguntado, no sé si tú te has preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué pudo darle esta respuesta tan inmediata? Si ustedes recuerdan en la lectura del joven rico, si se acuerdan, cuando dice que el Señor lo vio con amor, ¿verdad? El Señor lo vio y le amó, dice en el Evangelio. El Señor le vio y le amó. Pero el joven rico tenía
tanto reteniendo todo su ser, que le dijo al Señor no. Pero Leví, quizá, y es lo más seguro, que sintió esa llamada profunda, esa mirada profunda de Dios, esa mirada que abarcó sus ojos, que abarcó su ser y lo enamoró, ¿verdad? Le enamoró. Entonces eso es lo que le hace capaz o lo que le da la capacidad de dejarlo todo y seguirlo. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces en lugar de quedarme extasiada, ¿verdad? O extasiado viendo la mirada de Dios, viendo cómo Dios me mira, ¿cuántas veces rechazo esto y me veo más bien yo misma, yo mismo, con mis pecados, con mis faltas o con mis riquezas, con mis apegos? ¿Cómo me veo? ¿Veo la mirada de Dios sobre mí o me sigo viendo a mí mismo, verdad? Que eso es lo que no me da la capacidad de poder ser como San Mateo, ¿verdad? Como ese cobrador de impuestos, ese pecador. Leví era un pecador, era un publicano, era un pecador público. Él cobraba como Hacienda, se puede decir, era cobrador de impuestos. Les robaba o les quitaba el dinero a sus compatriotas, a sus paisanos, y se los daba a Roma, ¿verdad? A los romanos. Por eso no lo querían, por eso cuando va y Jesús come en su casa, dicen, ¿por qué éste come con pecadores? Pero no sabiendo que el Señor ya había hecho un milagro profundo en la vida. San Mateo, ¿verdad? O Leví, yo estoy segura que cuando sintió esa mirada de Dios, llegó la conversión, como con Zaqueo también, ¿verdad? Cuando vio a Jesús, cuando él se subió al árbol y porque era bajito, ¿verdad? Y no veía, se sube al árbol y Jesús voltea y le dice, ¿qué estás haciendo allá? Baja, que esta noche cenaré contigo. Llegó la conversión. ¿Por qué nosotros no llega? ¿Por qué? Yo me pregunto y te pregunto también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto el dejar muchas cosas? ¿Por qué lo cuestionamos? Cuando entra el cuestionamiento, ya perdimos, ¿verdad? Porque si pudimos haber dado 10, 15 pasos, estamos siempre nada más intentando dar uno y quiero darlo y lo quito, quiero darlo y lo quito. Eso es, hermanos. Entonces, yo te invito a que hoy, ¿verdad? Le pidamos al Señor que sintamos, no que sintamos, que veamos esa mirada de Dios profunda hacia cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la lectura de la palabra, hermanos. No dejen de leer la lectura, ya quedamos, ¿verdad? Tenemos una tarea, no sé en qué capítulo vas de San Mateo, si sí lo hiciste, si escuchaste este programa desde que regresamos al aire y quedamos de tarea, ¿verdad? Yo les decía, vamos a leer desde el Evangelio de San Mateo, porque ahí vas a conocer a Jesús, porque ahí vas a ver lo que hace, porque desde los Evangelios vamos a ver lo que piensa. El Evangelio es Cristo mismo. Entonces, si yo no lo busco, si yo no comulgo, si no tengo el sacramento y puedo buscarlo, puedo hacer mi primera comunión, pues voy a buscarlo. Si tengo que hacer los sacramentos y puedo realizarlos, adelante. Si en este caso, no sé, de alguna manera se te impide poder tener los sacramentos, que seas divorciado, vuelto a casar, no sé, tantas situaciones que podemos vivir, pero yo sí les invito a que busques. ¿Por qué? Porque viviendo los sacramentos, decíamos ayer, un discípulo es el que vive los sacramentos, el que se encuentra con Cristo en la Eucaristía, el que se encuentra con Dios en su vida, en su corazón y en lo más profundo, en su palabra, ¿verdad? También otra cita bíblica, antes de irnos a nuestra pausa, Juan 8:31 nos dice, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Si permaneces en mi palabra, dice, serás verdaderamente mi discípulo. Volvemos a lo mismo. No puede haber un discípulo. No podemos llamarnos discípulos si no leemos la palabra. No podemos llamarnos discípulos si no lo buscamos en la Eucaristía. No podemos llamarnos discípulos de Jesús si no lo buscamos en la oración. No podemos llamarnos discípulos de Jesús si no seguimos sus pasos. ¿Por qué? Porque seremos discípulos, ¿quién sabe de qué o de quién? Pero menos del Señor. ¿Por qué? Porque si no lo conozco, simplemente no voy a poder imitarlo, no voy a poder seguir sus pasos. Bueno, vámonos a nuestra siguiente pausa. Regresamos, no se vayan. Guíanos, tú que diste tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre respiraba latiente nuestra salvación. Virginal corazón que atraviesan espadas que en silencio se clavan y ante la cruz por su sangre de la humanidad eres madre. Madre, guíanos, tú seguiste sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón, recorriendo las tierras que tu Hijo hizo nuevas, hablando de Dios, y seguiste la senda que subió hasta el monte Vía Crucis de amor. Tú eres la peregrina que en sus huellas pisó. Salvación, virginal corazón que atraviesan espadas que en silencio se clavan y ante la cruz por su sangre de la humanidad es madre. Del sendero la estrella, vigilante y prudente doncella, escogida de Dios como puerta de nuestra salvación, virginal corazón que atraviesan espadas que en silencio se clavan y ante la cruz por su sangre de la humanidad eres madre. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús.
La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ya de regreso en nuestro último segmento de este programa, Tras las huellas de Jesús. Tras las huellas de Jesús, ¿qué es o qué profundidad tiene ir tras las huellas de Jesús? Seguirlo, ¿verdad? En este pequeño estudio que hagamos del discipulado, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a comentar, como ya les decíamos, el estilo de vida, la misión, las exigencias y recompensas del discípulo, ¿sí? El perfil de discípulo y el perfil de la discípula de Jesús, ¿verdad? No nada más nosotras, por ejemplo, que llevamos el nombre, ¿no? Religiosas discípulas de Jesús, y están nuestros hermanos religiosos discípulos de Jesús. No es, este llamado no es solamente para nosotros. De alguna manera el Señor nos pidió, en este caso a nuestros fundadores, llevar este nombre, ¿verdad? Una religiosa en una ocasión le preguntó a una de nuestras hermanas, ¿verdad? Mayores, le preguntó que en un retiro de religiosas, y la religiosa le dice: madre, ¿cómo se llaman ustedes? Porque así andamos en retiros de religiosas y no nos conocemos, ahí andamos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Y bueno, entonces una religiosa le preguntó a la madre Carmen, ¿verdad? La prima de nuestra madre fundadora, la segunda, y le dice: madre, ¿cómo se llaman? Y la madre Carmen le responde: discípulas de Jesús. Y que le dice la monjita, ¿verdad? ¡Opa, nombrecito que se escogieron! Pues sí, ¿verdad? Ser discípulos, ser discípulas de Jesús es la primer llamada a la que el Señor Jesús, estando en la tierra, es esa primer llamada de Dios al hombre, ¿verdad? Ser sus discípulos, ser sus seguidores. Bueno, entonces vemos cómo la radicalidad en el discipulado es la principal característica, la radicalidad, pero no una radicalidad que domine, que traume, ¿no? Que despersonalice, como decíamos, no, es una radicalidad en el amor, ¿verdad? Una radicalidad en la entrega. Pidámosle al Señor que nos dé radicalidad. ¿Qué es radicalidad? Ser auténticos, seguir nuestras convicciones, ¿verdad? No hacernos ni a derecha ni izquierda, sino ir con el objetivo bien claro, que es alcanzar al Señor. Jesús es el radical, Jesús es el que se entrega, ¿verdad? Y todos los que seguimos a Jesús nos decimos discípulos de Jesús, pero a veces no somos tan radicales y por eso nuestro discipulado no trasciende, ¿verdad? Tú, si me estás escuchando, hermano, hermana, joven, quieres que tu vida, tu seguimiento de Jesús trascienda, pidámosle al Señor el don de la radicalidad, la humildad, como ya veíamos esas características del Señor, ¿verdad? Del seguimiento, el estar en movimiento, el estar en camino, el tener esa misericordia, ese amor, esa capacidad de servicio, la humildad, la obediencia, ¿verdad? Pues bueno, eso es
lo que estamos llamados a vivir. Bueno, entonces ya en los siguientes temas, ¿verdad? Vamos a ir viendo los diferentes discípulos, ¿sí? Los discípulos vamos a iniciar con los discípulos del Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vamos a contemplar a esos discípulos, a esos hombres y mujeres que siguieron a Jesús, ¿sí? Esos discípulos, figuras y tipos de Jesús que destacan por su radicalidad como Él. El discípulo de Jesús es radical como es Jesús, ¿verdad? Y pues bueno, ya casi nos vamos, pero les adelanto nuestro próximo programa. Vamos a ver al primer discípulo del Antiguo Testamento, que es Moisés, ¿sí? Moisés es el más notable discípulo en el Antiguo Testamento. Es sin lugar a dudas, o más bien, el más notable discípulo en el Antiguo Testamento es sin lugar a dudas Moisés, ¿sí? Su característica principal, ¿cuál es la característica principal de Moisés? Sin duda alguna es su relación profunda con Dios, ¿sí? Moisés se dice que es el que ve a Dios cara a cara, ¿sí? Es al que le dio, en este caso, la ley, ¿verdad? Le mostró el Señor, le reveló las tablas de la ley. Moisés tuvo una relación muy profunda con Dios, hablaba con Él cara a cara, ¿sí? Pasaba largos periodos en su presencia. Recuerden cómo se iba, ¿verdad? Y estaba delante de Dios y cómo salía con su rostro resplandeciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Pasó también largos periodos en su presencia, en soledad y ayuno, y en un profundo diálogo con Dios, recibiendo su revelación, ¿sí? Recibiendo la revelación. Moisés recibió profundamente la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es la nota característica de un discípulo, su profunda relación con su maestro. Moisés pudo ser ese discípulo, ¿por qué? Porque alimentó esa relación con su maestro. Y Moisés era casado, ¿verdad? Era casado y tenía a su esposa, pero aún así, por eso, ahí es donde vamos comprendiendo cuando el Señor dice, ¿verdad? Quien no aborrece a su padre, a su madre, no es que Dios te separe de los tuyos, sino más bien que les da un verdadero sentido y el orden adecuado a este seguimiento, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con estas preguntas. Yo te voy a dejar esta tarea y ojalá y la hagas, mañana te la voy a revisar, nos hablas, por favor. Hay que revisar cómo es tu relación con tu maestro, ¿sí? ¿Cómo llevas tu relación con el Señor? ¿Es profunda? ¿Profunda al grado de que realmente hay cambio en tu vida? ¿Es superficial, de ganas, cuando quiero, me pide y no lo doy, me pide mucho y no le doy nada, ¿no? ¿O esta relación es confiada? ¿Cómo es tu relación con el Señor? No son discípulos los que dicen seguir a Jesús, sino los que verdaderamente lo aman y lo conocen, los que viven en una profunda relación de amor con Él. Entonces, con esto nos vamos, ¿verdad? Y ya en nuestro siguiente programa vamos a ver de lleno a Moisés, ¿verdad? Como ese discípulo del Antiguo Testamento, esa figura de lo que iban a ser los discípulos cuando fueron llamados por Jesús. Característica principal, decimos, Moisés tuvo una relación profunda con su maestro y estamos llamados también nosotros a iniciar este discipulado desde una profunda relación con el Señor. Bueno, pues muchas gracias, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy la hermana Marta Zúñiga, por cierto que ni me presenté al principio, la hermana Marta Zúñiga Coronado, discípula de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Dios les bendiga. Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
dicen que no entienden a esa gente que es feliz así, por él y para ti, y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir, que soy un bicho raro, porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir. Tengo mar adentro y tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento, la estrella de los mares, inmaculada madre que dijo sí, y por ella sigo aquí. No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús, y siempre hallo consuelo. Espera un momento, que no es un cuento que yo vivo así, te invito a seguir. Yeah, yeah. Y digo sí, es posible, sí, tu horizonte va más allá de ti, lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso grita conmigo que Jesús es conmigo, que su amor tu camino voy, no dudes y síguele. Entiendo que no entiendas quién tiene razón si hablamos de amor, hablamos de lo mismo. Dicen, digo, yo solo veo un camino al frente, está Dios, decide por ti mismo. Son tantas experiencias que prueban su presencia que no hablar de él sería esconderlas. No intento convencerte que cada cual despierte, pero por amor te invito a conocerle. Y digo sí, es posible, sí, tu horizonte va más allá de ti, lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso grita conmigo que Jesús es conmigo, que su amor tu camino voy, no dudes y síguele. Y digo sí, es posible, sí. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.